La prensa izquierdosa, la prensa sanchista clama al cielo contra Bukele por esta nueva medida, una medida que simplemente lo que va a permitir, si la vemos desde un punto de vista muy superficial, es la posibilidad de ser reelegido indefinidamente como presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Una medida que en el fondo pone a Nayib Bukele en las condiciones, en las mismas condiciones en las que se encuentra el mismísimo Pedro Sánchez en España, donde no hay limitación de mandatos y donde él mismo se va a postular, ya lo ha dicho, para un tercer mandato que sería ya un cuarto gobierno, considerando que un gobierno fue breve, pero lo configuró su primer gobierno para terminar el mandato del gobierno Rajoy. Sería entonces el cuarto gobierno de Pedro Sánchez en España y qué curiosidad que la prensa española sanchista, a la hora de valorar la medida de Nayib Bukele, alude a la posibilidad de que Bukele quiere ser dictador. Vaya, qué extraño. Venga, vamos con el video. Que contiene 4 iniciativas para reformar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de nuestra Constitución. Déjenme comentarles un poco sobre qué consisten estas reformas que se proponen en este momento. Para comenzar, y creo que esto es súper importante, es darle el poder total al pueblo salvadoreño. Es darles a ustedes el poder absoluto de decidir. Históricamente, la reelección siempre ha existido en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular, sin prohibiciones, sin condiciones particulares. Por ejemplo, alcaldes se pueden reelegir cuantas veces ellos quieran, los diputados nos podemos reelegir cuantas veces queramos, pero aquí hay una clave bastante importante y es el apoyo de la gente, es decir, la democracia pura. Todos han tenido la posibilidad de ser reelectos mediante el voto popular. La única excepción, hasta el momento, ha sido la presidencia de la República. Con las reformas a los artículos que ya les comentaba, el artículo 75 y el artículo 152, propongo homologar estas condiciones para la reelección presidencial al resto de cargos de elección popular. Esto es bastante simple, pueblo salvadoreño. Solamente ustedes van a tener el poder de decidir hasta cuándo desean apoyar el trabajo de cualquier funcionario público, e incluyendo su presidente. Ustedes tienen el poder de decidir hasta cuándo apoyan a su presidente y a todos los funcionarios de cargos de elección. Así es como se argumentaba desde el partido, desde el bloque de Nayib Bukele en El Salvador, esta medida, una medida que en el fondo equipara y pone, podríamos decir, utilizar una palabra de Pedro Sánchez, armoniza a El Salvador a la condición de una democracia plena como la española, si es que la española podemos considerarla democracia. Es decir, que el presidente, así como los demás cargos públicos, pueden ser reelegidos las veces que quieren. Hasta ese momento, lo explicaba muy bien la portavoz, hasta ese momento en El Salvador todas las figuras políticas cuyo mandato está supeditado al voto del pueblo, al sufragio, tenían la posibilidad, siguen teniendo la posibilidad de ser reelegidos las veces que quieren, mientras que el único cargo exento de esta reelección es el de presidente de la República. En este caso, lo que se pretende es que también la figura del presidente de la República pueda ser reelegido todas las veces que se quiera. Si alguien me preguntara a mí personalmente, como dueño de este canal, si estoy a favor de esta medida, evidentemente no lo estoy. No me gusta que alguien pueda ser reelegido indefinidamente, incluso siendo un gran presidente, un presidente que ha llegado a El Salvador después de años y años y años de corrupción y de criminalidad en las máximas instancias de las instituciones públicas. Pero aún así, yo creo que debe haber algún mecanismo que impida que, una vez encontrado un subterfugio electoral, imagínate, Nicolás Maduro en Venezuela, aunque no es comparable con Nayib Bukele, o el mismo Pedro Sánchez, que gobierna en un país cuyo sistema electoral es bastante opaco, acordémonos eso del voto por correo, quién gobierna correo, esta Leire Díez, la fontanera, que tenía cosas que ver con este tema, el hecho de que el mismo Pedro Sánchez tiene detrás de sí un historial de esconder urnas y hacer pucheros, en fin. Desde luego, yo no soy partidario de que una persona, aunque el pueblo lo quiera, sea indefinidamente renovada como presidente, porque un pueblo es muy fácil de manipular y lo estamos viendo en España con
todos los electores de la PSOE, todos los electores de Pedro Sánchez que aún viendo en la tele o delante de sí mismo la posibilidad de que Pedro Sánchez esté delinquiendo, esté con sus manos realizando el peor crimen, serían capaces de exculparle y de justificarle, tal como acaban de hacer la misma ministra Diana Morán con un cargo de su comunidad autónoma que durante 43 años ha vivido de un sueldo público obtenido gracias a un título falsificado, una carrera universitaria, una licenciatura, no, era una diplomatura que jamás cursó y de la que jamás tuvo un título. Pero aún así, esta persona ha podido gozar durante 43 años de un sueldo público con arreglo a esa titulación que no tenía y ahora se pretende jubilar con arreglo a ese sueldo obtenido mediante una presunta estafa. Y digo presunta porque hay una operación judicial todavía en curso. Pero qué curioso que cuando en el momento en el que El Salvador da pie a este movimiento, la prensa española inicia a señalar a Nayib Bukele asociando su nombre a la posibilidad de que se instaure una dictadura, un estado totalitario en El Salvador. Y yo me pregunto entonces, ¿qué tenemos en España? Sí, porque además quien señala esto es la prensa más próxima al sanchismo, incluso la prensa de la oposición. Fíjate, The Objective, que a día de hoy podría ser la prensa más independiente en España, El Salvador da el primer paso para que Bukele sea reelegido, pueda ser elegido presidente de forma indefinida. Es un titular bastante aséptico, aunque superficial, porque si vamos a analizar elementos más detallados, y ahora lo veremos sobre esta medida, veremos que hay bastante más cosas. Fíjate aquí, el país de América, la Asamblea Legislativa de El Salvador, leal a Nayib Bukele, aprueba una dispensa de trámite para reformar de forma express la Constitución y concederle su mayor ambición política, la reelección indefinida. ¡Wow! Lo mismo el país en España. Bukele reforma la Constitución de El Salvador para permitir la reelección presidencial indefinida. Más allá va el español de Pedro J. Ramírez, que directamente pone este titular. El partido de Bukele reforma la Constitución para que la reelección presidencial en El Salvador sea indefinida. Seguimos hablando de sufragio, seguimos hablando de elección, pero como que trasladan la idea, alguna de esas fuentes que acabo de comentar, de que prácticamente Nayib Bukele se va a perpetuar en el poder de forma indefinida por sus santos huevos morunos. Este día murió la democracia. Esta es la foto con la que el español de Pedro J. Ramírez asocia esta noticia, ¿no? Es interesante. Murió la democracia porque Nayib Bukele puede ser reelegido indefinidamente. Vaya. ¿Y qué pasa entonces en España, donde Pedro Sánchez también puede ser reelegido indefinidamente y nadie le pone coto? Aquí entramos ya en los felacionistas del régimen sanchista. Creo que a Sara Santolaya en alguna ocasión, no recuerdo quién, la etiquetó como la concubina mediática, ¿no?, del sanchismo. Reelección presidencial indefinida igual dictadura. Vaya. Yo no sé si Sara Santolaya se está dando cuenta entonces, con esta afirmación, de que está declarando que en España hay una dictadura. Vaya, me parece interesante de que Sara Santaolalla finalmente abra los ojos, pero me gustaría que también fuera sincera para consigo misma y para con su propio país y con su propio presidente para hacer la misma alusión hacia Pedro Sánchez, cosa que obviamente Sara Santaolalla no hará, fruto de su posible ignorancia y fruto de tener una lengua o unos dedos a la hora de teclear más rápidos que su propio pensamiento. Lo de la lengua hay que tener también buenas rodilleras para tenerla así. Tenemos también esto que dice Capitán Bitcoin, que nos permite entender mejor qué significa esto, qué significa Bukele para El Salvador y ir un poquito más allá de la superficialidad de la noticia para entender qué es lo que está ocurriendo. Gracias a esa mano firme ha conseguido el control del país, ha conseguido estabilizar el país, incluso teniendo prácticamente un estado de alarma, como el equivalente a lo que tenemos en España, un estado de alarma permanente, ¿no?, en El Salvador, pero gracias a ese estado de alarma permanente se han salvado muchísimas vidas, porque de no tenerlo, las calles entonces serían territorio de las pandillas, ¿no? Ha conseguido realmente reducir los asesinatos en un país súper violento. Conozco personas que han presenciado crímenes, asesinatos, y viven en España, en El Salvador, que era muy fácil ser testigo de cualquier asesinato y por ser testigo incluso hacer que te desaparecieran, ¿no?
Aquí tenemos todo el hilo de Capital Bitcoin salvando a El Salvador. El caso de Bukele, como el país más violento del mundo pasó a ser un modelo de paz, seguridad y soberanía. La historia del líder que desafió a las élites globalistas, se ganó al pueblo y cambió el destino del país. Bukele nace en 1981 en El Salvador. Desde joven mostró interés por los negocios. A los 18 años dirigía Yamaha Motors. Luego fundó su agencia de publicidad, pero en 2015 alcanza la alcaldía de San Salvador y de allí pone rumbo a la presidencia del país. En 2019 gana la selección y encuentra un país al borde del abismo, con una de las tasas de homicidios más altas del mundo, 50 por 100.000 habitantes. Las pandillas MS-13 y Barrio 18 controlaban territorios, extorsionaban y rompían familias. El Estado había perdido el control. Bukele llega al poder y rompe con el sistema. En vez de seguir receta globalista de diálogo y resocialización fallida, Bukele apuesta por la seguridad militar, desmantelamiento de pandillas, recuperación del control estatal y su enfoque es claro, mano firme. Pero si queremos entender aún más en profundidad esa importante reforma de Bukele en El Salvador, yendo más allá de lo que pretenden hacernos creer los medios de comunicación que viven de las prebendas sanchistas, la gran mayoría, tenemos este magnífico post de Macarena Olona que nos permite entender mejor la reforma que está llevando a cabo Bukele en El Salvador. El Salvador reforma su constitución para abandonar el Parlamento centroamericano, es decir, que la medida va mucho más allá de extender la posibilidad de una renovación de mandato indefinida para Nayib Bukele, que en todo caso siempre sería mediante sufragio, no sería automática. Dice, el Parcelén se fundó para lograr la integración regional y para que las naciones centroamericanas se fortalecieran de la unión de sinergias. Con el tiempo se ha convertido en un refugio de políticos corruptos que buscan eludir la justicia sin beneficio para los pueblos. Uy, suena eso a Eurocámara, ¿no? Y Parlamento Europeo. No es posible romper con las instituciones supranacionales que solo cuestan dinero público y que han abandonado sus principios fundacionales. El presidente Nayib Bukele vuelve a demostrar que poner al pueblo en el centro de las políticas públicas es posible. Desde fuera de la caja, las recetas de siempre no son democracia. Es importante esta reflexión de Macarena Olona. Las recetas de siempre no son democracia cuando no solucionan los problemas del pueblo. Por mucho que te llenes la boca de democracia, si al final lo que hace es generar más problemas al pueblo, tu democracia vale una auténtica caca. Y para eso es mejor que no estés al mando aunque te hayan votado, cosa que precisamente pasa en España. Aunque en España nadie ha votado a Pedro Sánchez como primera fuerza para ser legitimada de formar un gobierno, simplemente se lo encontró a través de chantajes, extorsiones y corrupción moral, intercambiando votos y apoyos por beneficios, incluso más allá de lo ético y de lo moral, lo aceptable ética y moralmente. Son tiranías de la partidocracia. Uy, esto me suena mucho al régimen del 78 en España. Ahora traslademos cada palabra de esta publicación a una Unión Europea dominada por burócratas que roban nuestra soberanía desde sus despachos sin que el pueblo les haya votado. ¿Quién dice que no tenemos más opción que pagar y callar? Macarena Olona así aclara muy bien el objetivo que tiene, en este sentido, Nayib Bukele, que va mucho más allá del afán de poder, sino el interés de salir de una organización a través de estas medidas, salir de una organización supranacional que condiciona a El Salvador y le impide a El Salvador prosperar, subyugándola a toda una serie de condiciones. Entiendo yo que una de ellas es que el presidente tiene que alternarse, ¿no? Y tiene que tener mandatos limitados. Y efectivamente, a partir de aquí, se ponen en marcha una serie de reformas para salir de esa organización supranacional, para reformar la Constitución y entonces salir de esa organización supranacional y extender la posibilidad al presidente Nayib Bukele o al presidente, a cualquier presidente, de ser reelegido mientras el pueblo lo desee. Repito, no es una medida que a mí particularmente me entusiasma, pero desde luego critico y condeno todos aquellos que en España, desde un país donde esa medida precisamente existe, desde un país que ha sido secuestrado por un presidente con afán exclusivo de poder, más allá de provocar beneficio a los ciudadanos, le apoyan desde sus medios de comunicación, desde sus terminales mediáticas, señalando a otros precisamente por aquello que su presidente hace y se vanagloria. Por cierto, ya veremos si ante este supuesto Nayib Bukele se marcará también un Pedro Sánchez.
Última hora, la UCO ya planea imputar a Pedro Sánchez y teme que use el Congreso para bloquear el suplicatorio necesario para ser aforado. Vaya, entonces yo me pregunto, ¿quién es el verdadero dictador? Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, hazte miembro del canal y nos veremos en los próximos vídeos.